alerta. Atenta. Estaba muy atenta. Siempre hay alumnos que son asistentes. Nosotros en nuestra comisión tenemos nuestros asistentes Ya también. no sé de qué comisión es. Sí. Bueno, entonces volvemos. Vamos acá de nuevo. Voy a ir atrás para que quede entonces en el grabado en el video. Entonces vamos a hacer una devolución general del trabajo del lunes. Consideraciones generales de lo que ocurrió a la mayoría, ¿sí? No es que cada uno vaya pensando en su trabajo y vaya revisando de acuerdo a lo que estamos, a ver qué de todas estas consideraciones generales que voy a mencionar ocurrieron en el propio trabajo, ¿no? Entonces, el primer punto que ya habíamos hablado, entonces algunas propuestas solo experimentaron una sola técnica por pieza o una sola técnica en las 3 piezas, ¿sí? Entonces, no se cumplió con el objetivo de experimentar lo más posible con distintas técnicas, materiales, etc. Bueno, el segundo punto es prácticamente lo mismo, dice no hay variación de técnica entre las 3 propuestas. Después, algunos estudiantes no presentan las 3 piezas. Esto tiene que ver con no cumplir con la consigna que se da en la guía de trabajo. ¿Sí? Si se dicen 3 piezas, son 3 piezas, si no, es una entrega fuera de consigna, que no cumple con lo que se está pidiendo. Cuando se pone nota, en este caso no se pone nota porque es una experimentación de un día, pero cuando se pone nota, si no está completa la entrega, lo que se pide, directamente no aprueban el trabajo, ¿sí? Eso es para que tengan en cuenta. Después, se refleja de manera clara cuando logran experimentar lo suficiente. Eso lo que quiere decir es que nos damos cuenta al instante cuando vemos un trabajo si ese estudiante hizo mucha experimentación, probó muchos materiales, a ver para este concepto qué material me sirve mejor, cómo lo puedo comunicar mejor, etc. Nosotros ya tenemos el ojo entrenado para eso y podemos verlo, ni bien recibimos el trabajo, ni bien lo suben al Padlet. Dice, algunas propuestas no contienen la máscara en su composición y solo representan el concepto. Bueno, eso también tiene que ver con no respetar la consigna. Algunos no explicitan los conceptos que están comunicando, o sea, también tiene que ver con la consigna. Nosotros pedíamos que pongan el concepto no dentro de la composición, sino fuera, no dentro del campo de cuadros, sino fuera, para que no entorpezca la propuesta, ¿no? Algunos no pusieron ese concepto, otros lo pusieron adentro del campo de cuadros, ¿sí? Todo eso tiene que ver con no respetar la consigna también. O no leerla bien a la consigna para hacer de acuerdo a eso. Después dicen, algunas propuestas solo hacen intervención a la imagen de la máscara, no hacia el contexto, ¿sí? Había que hacer intervención a toda la pieza, digamos. Algunos trabajos no fueron pensados en función al concepto a expresar, solo experimentaron con las técnicas. ¿Sí? Tampoco está respondiendo a la consigna, ¿sí? Porque está bien experimentar técnicas, hacer muchas prácticas, pero con un objetivo que era comunicar ese concepto. Si no, no tiene razón de ser esa experimentación, ¿sí? La experimentación en este caso tiene un objetivo, que es comunicar esos conceptos. Las técnicas trabajadas nos ayudan a reforzar el concepto, o sea que tiene que ver con ese otro punto que leíamos anteriormente, hubo una práctica, hubo una experimentación, pero no relacionada al objetivo que era comunicar ese concepto.
En algunas propuestas solo hacen intervención al contexto y no a la imagen de la máscara. Piezas en donde no se reconoce la máscara. Hay piezas donde, ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Donde parece una textura, digamos, y no se logra reconocer la máscara. Y eso era parte de la consigna también. Lo mismo esto, todavía en algunas propuestas no logran hacer el 80% de ocupación sugerido, la máscara no llega ni a ocupar el 50%. ¿Sí? Eso también tiene que ver con la consigna. En algunas propuestas incorporan más de un elemento figurativo para que conviva con la máscara para poder expresar el concepto. Otras figuras humanas y texto incluso, propuestas tipográficas. Eso también está, fíjense que hay muchos puntos acá de los que estamos diciendo que tienen que ver básicamente con la consigna, o sea, es importante aprender a leer las consignas y responder a ellas, ¿sí? Porque es lo mismo que venga un cliente, te haga un encargo y te diga, yo necesito esto, y vos después hagas otra cosa. Entonces viene el cliente y te dice, no, esto no es lo que yo quería. ¿Se entiende? Por eso nosotros hacemos tanto hincapié en el tema de las consignas, de respetar las consignas, ¿sí? Porque es algo así como el pedido del cliente. Entonces, muchos casos de los trabajos del lunes y de los que venimos viendo en este año, es, bueno, y en otros años también, es un problema de lectura y de respuesta de la consigna, ¿sí? Básicamente. Aparte de otras cosas como la mayor experimentación y demás, ¿no? Bueno, y el último punto, aquellos estudiantes que eligieron hacer totalmente la propuesta en digital, emulando algunas de las técnicas manuales sugeridas, no obtuvieron buenos resultados. Esto lo habíamos visto anteriormente también. Es importante que ustedes puedan realizar esas prácticas manuales antes de meterse con la computadora si no domino ese medio, ¿no? Porque a lo mejor si dominan todos los programas de la computadora y demás y logran hacer una propuesta digital buena, digamos, o que responde a la consigna, bueno, está bien, digamos, pero si no, si me meto de no conocer ese medio, es muy difícil que ustedes logren experimentar las distintas posibilidades de las distintas técnicas, ¿sí? Entonces, por eso nosotros tenemos esta premisa, digamos, de que traten, por lo menos los alumnos de primer año, de hacer una experimentación manual, que puedan sentir las texturas, puedan poder manipular los distintos materiales, a ver qué posibilidades me dan y demás. Esa es la intención nuestra, de que ustedes puedan manipular esos materiales, si los tienen, ¿sí? Para lograr distintos efectos, para comunicar tal o cual concepto. Bueno, vamos a ver un poquito los... si alguien quiere hacer una pregunta entre medio, por favor lo hace. Yo veo acá, me baja el chat. ¿Sí? Voy a mostrar tengo algunos ejemplos de cada grupo, ¿sí? En este caso, dice, salvo con esto en primera se valió de signos de admiración y rayos, en el segundo se lograron en este caso la máscara, por ejemplo, todo el trabajo en el campo de cuadro, ahí se ve en experimentación, en el fondo, digamos. Se ve experimentación de algunas técnicas, pero en los tres casos está usando la técnica húmeda de esta pintura roja sobre alguna textura, ¿sí? La máscara es la misma en los tres casos, con alguna distinta mirada, digamos, se dio algunos cambios, digamos, de
ay, no me sale, de posición de la máscara, ¿sí? Y la trabajaron sobre un fondo, que el fondo es el que está cambiando de uno a otro, ¿sí? Cuando pedimos que la máscara sufra esa experimentación de técnicas. De alguna manera, sí, de alguna manera, toda la composición responde un poco al concepto, ¿sí? A ver, un momento. Uy, perdón. A ver, es que cuando ustedes hablan en el chat, a mí me aparece una cuestión, un colorcito ahí, y entonces por ahí me pasa lo que pasó recién, que dejo de compartir. Así que cuando hablen en el chat, por favor, que sea para hacer una pregunta, opinar sobre lo que estamos hablando, así hablamos de esto. Todavía siguen entrando algunos compañeros. Bien, otra. En este caso, las dos primeras propuestas, se logró experimentación también del fondo. Fíjense, les está costando experimentar sobre la máscara, ¿no? Acá salvo fue partida en dos en la primera propuesta, ¿sí? El fondo es donde están experimentando distintas técnicas y algunas, digamos, y en la tercera propuesta, bueno, ahí ya hubo problemas. Hubo problemas, se incorporaron otros elementos como la figura humana que no estaba dentro de la consigna, ¿sí? Entonces, en este caso, no está respondiendo a la consigna tampoco, en la última puesta. Acá, de estos tres que estamos viendo, este es el primero que veo que hay experimentación en la máscara, ¿sí? Sobre la máscara, y en el fondo también hay como un juego y son bien diferentes las tres, que era una de las consignas también, ¿sí? Que se trabaje, que haya diferencia entre una propuesta y otra. Entonces nosotros podemos ver, bueno, esta persona y además está respondiendo, está reforzando el concepto. Fíjense, la primera monstruoso, la segunda ficticio, y la tercera transformado. Responde de alguna manera, está reforzando ese concepto, ¿sí? Con las técnicas que utilizó. Ustedes lo van viendo además, ¿no? En este caso, tiene un problema que no responde a la consigna en el sentido que no estamos viendo el concepto. Por eso tiene estos signos de pregunta, ¿sí? Entonces realmente no sabemos si la experimentación que realizó responde a eso, ¿no? Y de todos modos hizo una cierta búsqueda, no sabemos para responder a qué, digamos, pero hizo una cierta búsqueda de distintas técnicas, sobre todo en el fondo, porque la máscara permanece igual. En este caso, Vela, ¿sí? aclara nomás que acá, por ejemplo, entró tarde la imagen. Vos estabas hablando de la siguiente y todavía estaba la anterior. Por ahí a algunos le puede pasar. Sol vos, porque me parece que ahí a Jorge siempre le llega mucho más tarde. No, a mí me llega bien. A mí me llega tarde Bueno, yo también. voy a decir cuando cambio, ¿ah? En Vale. este caso, bueno, están viendo este que dice colorido, apasionado, rítmico, ¿no? No. En Sí, este sí. caso hay una gran experimentación en relación al fondo sobre todo y alguna con la máscara. Como en el caso de rítmico, hicieron como fuera de foco, digamos, de la máscara, un trabajo ahí de movilizar, poner ese movimiento, digamos, en la máscara, cosa que es muy interesante en cuanto a la experimentación. ¿Sí? En los otros casos hay más un trabajo del fondo que de la máscara.
Si los docentes quieren aportar algo a lo que estoy diciendo de los trabajos, me avisan. Acá es de otro grupo. Es que a la vez están entrando los estudiantes. Bueno, de otro grupo, ¿sí? Donde fíjense acá el problema mayor es que se ve poca experimentación, no sé, ustedes lo perciben, ni bien lo ven, ¿no? La máscara siempre está en la misma posición, no ha sido trabajada, ¿sí? Voy a seguir, porque está el nombre. Acá, por ejemplo, a diferencia de los trabajos anteriores que hemos visto, la experimentación fue sobre la máscara, ¿sí? Y no sobre el fondo. El fondo acá no fue trabajado. Esta persona creo que respetó estrictamente la consigna, digamos, ¿no? Pero no hay mucha experimentación de técnica ni de situaciones cromáticas diferentes, ¿sí? Sí, vemos distintas técnicas en cada una de las propuestas, pero podría estar comunicando el mismo concepto en cada una de las tres, ¿sí? Porque no cambia la cuestión cromática, no cambia el eje con el cual se está trabajando para poner la máscara en el campo y para realizar este cambio de técnicas, ¿sí? Hay una experimentación muy tímida, falta seguir un poco más. En este caso, sí, fíjense las distintas propuestas, minimalista, elegante, innovadores, refuerza el concepto, hay una búsqueda, hay diferencias, sobre todo entre las dos primeras y la última propuesta, ¿sí? Cuando yo digo en este caso, es cuando cambio de imagen, ¿sí? ¿Se cambió la imagen? Jorge. No te escucho. Bueno, están viendo, entonces acá fíjense que hay un trabajo de el fondo de la propuesta y creería que es manual, y la máscara. Luego acá también el fondo de la propuesta, la máscara, y acá también hay una experimentación interesante en las distintas propuestas, ¿sí? Y refuerza el concepto. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? Sí, profe. Ay, perdón. Sí, Ahí profe, se cambié. ve. Bien. Acá hay otra propuesta que también hay bastante experimentación sobre la máscara, ¿sí? Y también sobre el fondo, como jugando entre figura y fondo. Se podría haber cambiado un poco la posición de la máscara, ver otras perspectivas de la máscara y demás, que también me dan otras impresiones, digamos, otras propuestas, ¿sí? Pero acá se ve que la persona hizo una experimentación interesante en relación a técnicas, a materiales, a combinación de materiales y demás, que ese fue su foco y era la idea, ¿no? Estas dos últimas propuestas que estamos viendo están respondiendo bastante a la consigna que se dio el lunes. Se ve experimentación, faltaría que en esa experimentación también se incorpore las distintas perspectivas de la máscara, ¿sí? No siempre en la misma posición, mirando centrada, ¿sí? Pero se nota la experimentación de técnicas, la combinación de materiales y demás. Luego, en este caso, acá se ve lo que decíamos anteriormente,
Acá la máscara desaparece prácticamente, sobre todo en las dos primeras propuestas, ¿sí? Ligereza, fuerza, tampoco me está diciendo fuerza. Entonces acá aparece por detrás algo de la máscara, ¿sí? Desaparece. Entonces acá estamos con este problema de que no estamos respondiendo a la consigna. En este caso también hay, como los anteriores, bastante experimentación de técnicas sobre la máscara, y en el último, ahí estamos viendo otra perspectiva. Desaparece un poco la máscara, pero se logra ver, hay algunas partes todavía visibles, ¿sí? Tendría que ser un poquito más, pero hay como una experimentación de distintos, de construir un poco la máscara, pero que se siga viendo, de poner distintos planos de lectura, ¿sí? Interesante la búsqueda de ver distintos, no solo distintos materiales, sino distintas maneras de mostrar la máscara, ¿no? Y justamente dice distinto y es la propuesta distinta a las otras. Y las propuestas están respondiendo al concepto. El único problema acá es que una de las cosas que habíamos dicho como consigna es no poner el concepto dentro del campo de cuadro donde estoy poniendo la propuesta, ¿sí? Porque me ensucia la propuesta de alguna manera, ¿sí? O es un elemento que comienza a ser parte de la composición y no es lo que estábamos pidiendo, ¿sí? Ese concepto va afuera de la composición como en todas las otras propuestas. Acá hay otra experimentación con mucha fuerza. Tenemos un trabajo digital, fuerte, puro digital en la primera propuesta. Están viendo, ¿no? Esta propuesta de color rojo. Sí, Vela, sí se ve. Bueno, y las otras dos propuestas con un trabajo más bien manual, ¿sí? De dibujo, responde al concepto, está reforzando el concepto, sin embargo se podría haber seguido con mayor experimentación, con otras propuestas cromáticas, con otras técnicas, ¿no? Porque estamos prácticamente con la misma paleta cromática, casi los mismos técnicas, ¿no? Porque es dibujo. Entonces, le falta como un poquito más de experimentación en técnicas, que es lo que... Pero tiene una gran expresividad lo que está realizando, ¿sí? Vela. Sí. Sobre todo, yo digo la mezcla de técnicas. La experimentación pareciera ser que trabajó mucho, se ensució todo, pero la mezcla de técnicas es lo que yo digo que falta acá. Si pinté y puse fibra y trabajé con fibra y además pinté con acrílico, parece ser, o témpera, a lo mejor puedo en alguna parte incorporar un poco de collage o transfer, incorporar otra técnica y probar, a ver qué pasa, cómo queda, qué resultado da, sobre todo con el concepto que tenía que ser. Puede ser, por ejemplo, que digamos que esta propuesta, por ejemplo, repugnante, responde al concepto, lo refuerza, etc. En ese sentido, cumple con el objetivo, digamos, pero en este caso, en este esquicio del lunes, nosotros lo que pretendíamos que ustedes practiquen muchas técnicas, ¿sí? Técnicas, experimenten la combinación de técnicas y demás. Entonces no responde mucho a la consigna del trabajo del lunes. Posiblemente sí refuerce el concepto y demás, pero no responde a la consigna del trabajo totalmente. En cierto punto sí responde,
En otros puntos le faltaría mayor experimentación. Bueno, el siguiente, bueno, acá también hay, se nota que hay experimentación de distintas técnicas, manuales, ¿sí? Incluso de distintas puestas en el campo, ¿no? Acá Ingenioso decide hacer una puesta tipo Warhol, ¿sí? Ingenioso, detallista, utiliza la técnica de collage, ¿sí? Y acá dibujo, remarcando los contornos y demás. Bueno, hay una experimentación de técnicas, ¿sí? Y respondiendo de alguna manera a, a los conceptos. Acá tenemos un problema que es parecido a otro que vimos, que desaparece la máscara, se ve que hay, y prácticamente es la misma técnica en las tres propuestas, si bien hay una búsqueda, hay una experimentación, pero estamos siempre con collage, un poco de técnicas húmedas, veo en el primero, acá sobre todo, hay pinturas, collage, ¿sí? Faltó un poco más si bien están como ruidosas, pareciera ser las propuestas, ruidosas en el sentido de que hay mucha información, desaparece la máscara, no responde totalmente a la consigna. Esta esta propuesta, por ejemplo, se ve también que hay experimentación. Parece que a vos te buscan, Mili. ¿Cómo? ¿Jorge? No, me parece que no había apagado el micrófono nomás. Sí, bueno. En este caso también hay bastante experimentación. Fíjense que hay una gran diferencia entre una propuesta y otra, no solo de las técnicas, sino también de la intención de ubicación de la máscara en el campo. Y con una gran preocupación por buscar la técnica que responda o que refuerce ese concepto, ¿sí? Fíjense, el decoro creativo, delicado, son todas técnicas con mucho cuidado de responder y reforzar ese concepto que está trabajando esta persona. Es un trabajo, ya mostré varios, ¿no? que respondieron muy bien a la consigna de la experimentación del lunes, ¿no? Este es uno y ya pasaron varios que están muy bien. Este es otro. Este trabajo, bueno, ya creo que ya mostré en otro Power anterior un trabajo de este mismo estudiante, ¿sí? En este caso, por ejemplo, también respondió muy bien a la consigna, incluso que por ahí pedíamos que en un PDF, o sea, en una pieza A4 o A3, un PDF, entren las tres propuestas, ¿sí? La mayoría hizo una propuesta en cada página, ¿sí? En este caso respondió en todos los sentidos a la consigna, ¿no? Que las tres propuestas entren en una sola página con el concepto fuera del campo de cuadros, ¿sí? Gran experimentación de técnicas. Acá se pueden observar muchas técnicas en cada una de las piezas y hay diferencia también entre una y otra, ¿sí? Bueno, creo que esta es la última, me parece. Tengo dos más que como me llegaron muy tarde no llegué a ponerlas al Power, ¿sí? En el Power. Pero bueno, acá quedamos. Acá sí, con esta quedamos. Y voy a dejar de compartir.
Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió qué es lo que puntualizamos en la evaluación de este trabajo, de este primer esquicio? A los estudiantes estoy preguntando, ¿eh? Los docentes, si quieren agregar algo, también. Sí, profe. Cada uno pudo, mientras íbamos viendo, cada uno pudo revisar lo propio y decir, bueno, pensar qué es lo que le faltó, qué es lo que se entendió, profe, sí. Bueno, bien, entonces, a ver, siendo las 9:30. Sí, profe, sí, profe, sí, profe. ¿Recibieron la consigna para el esquicio de hoy? No. ¿No? ¿Nilda? Sí, Sí, profe. profe, ya está subido. Bueno, está subido en el blog, sí, está, Sí, lo sí. sabía por eso. Vamos a, lo voy a compartir también, esperemos un segundito, lo repasamos un poco. Ay, no puedo. ¿Alguno de los docentes tiene abierta el PDF? No puedo minimizarla porque estoy grabando. Nilda, ¿lo tenés abierto al PDF? ¿O Sol? Ahí está. Bueno, veamos un poquito entonces. Yo lo veo muy grande, no sé si se puede achicar un poquito. Bueno, hoy vamos a hacer un trabajo parecido, modalidad esquicio, igual que el lunes. Pero lo que vamos a trabajar, no sé, Nilda, si no querés explicar vos, porque me pica un poco la garganta. ¿Estás ahí? Bueno. El objetivo, entonces, continúo yo. El objetivo de esta ejercitación del día, que también es parte de lo que vimos que había ciertas falencias en lo trabajado anteriormente, es una mayor exploración sobre las distintas posibilidades de relación que existen entre la imagen y una palabra. Esto no es que hay una falencia, sino que esto no lo trabajaron hasta ahora, mejor dicho. No lo trabajaron y la idea es empezar a trabajar hoy. Pero también es la relación de esa imagen y esa palabra con el campo del cuadro. ¿Cómo organizan esos elementos en el campo que tienen como formato, digamos, de pieza? ¿Se entiende? Entonces, van a tener que elegir. Cada estudiante deberá elegir 3 tipos de organización espacial de la forma que tiene que ver con el apunte que dice acá al costado a la izquierda, ¿sí? Elementos básicos de la comunicación visual y principios de organización, ¿sí? Que se subió al blog el 3 de mayo, bueno, ustedes después
lean en profundidad la guía, ¿sí? Ahí tienen distintos tipos de organización. Están ahí también, acá están señalizadas, dice, los tipos de organización son centralizada, lineales, radiales, agrupadas y en trama. Esto ustedes ya lo vieron en su momento, en mayo, cuando dimos ese práctico. El ejercicio de estructuras, en el ejercicio de estructuras se dio este apunte para que lo lean cuando hicimos ese ejercicio. Entonces, de alguna manera, recuperar eso que se dio en el ejercicio de estructura, ¿sí? Cómo se organizan los elementos en el campo, ¿sí? Si lo pongo de una manera centralizada, lineal, radial, agrupada en trama, etcétera, ustedes lo están haciendo ya, ¿sí? ¿Sí? Pretendemos que cada vez sea de manera menos intuitiva y más racional, ¿sí? Entonces, por eso les pedimos de nuevo que vuelvan a ver el apunte, que lo repasen, que vean esos tipos de organización espacial, digamos, ¿sí? Que elijan 3 de esos tipos de organización y que cada uno de esos 3 tipos de organización sea una de las propuestas de las 3 que tienen que hacer, ¿sí? Siempre pensando en el concepto, o sea, que esa organización me refuerce el concepto que tengo que comunicar. Y Como en flechas. Comunicar y aplicar, Bela. Sí, Esta comunicar. vez tienen que aplicar. O sea, que Digamos que tiene que estar esa palabra en la organización. Exactamente. Exacto. Entonces, a esto se le incorpora la palabra que tiene que estar conviviendo de una manera armónica con la imagen, que es la máscara, y este tipo de organización que eligen. ¿Se entiende? Es como que vamos complejizando un poquito la propuesta. Cuando vos decís la palabra, ¿podés definir qué es la palabra? La palabra es igual al concepto, o sea, la palabra es el concepto que ustedes hasta ahora lo ponían fuera del campo del cuadro, ¿sí? Ahora esa palabra, que es el concepto, va a ser parte de la composición, ¿sí? Y entonces vamos a ver de qué manera esa palabra empieza a ser algo así como una imagen más que convive con la máscara, que es la otra imagen, ¿sí? Con la que estamos trabajando. Entonces, la idea es que ustedes hagan 3 composiciones con distintas, cada una con su organización espacial diferente de la otra, ¿sí? Y trabajando con la relación de la imagen con la palabra, el texto. ¿Se entiende eso? Bela, bueno, ¿sí? Las tipografías son las mismas permitidas en la materia tipografía, ¿no? Ellos están trabajando, ya se les dio ya el listado de tipografía, son las mismas, así que están trabajando en la materia de tipografía, pero ya creo que se les dio acá también, en taller. Sí, se les dio antes que termine el cuatrimestre para la entrega de la primer parte del cuatrimestre, trabajaron con esas familias. Así que eso ahora, es importante, chicos, que respeten esas tipografías. Se les da un listado de tipografías para que ustedes utilicen esas. Pueden elegir entre las que quieran de todas esas, de esa lista, y sus variables. Pero no trabajen con otras, no pongan tipografías de fantasía, trabajen con esa tipografía. Pueden trabajar, como ustedes van a diagramar el campo junto con la imagen, pueden usar la tipografía en el tamaño que más les convenga. No es necesario que esté chiquitita abajo o perdida en algún lugar, y tampoco es necesario que tape la máscara. Traten de... ¿Cómo? No sé quién habló. Eras vos, Traten de... tu eco. Sí. Bueno.
traten de equilibrar la relación entre la máscara y el texto. ¿Mm? Al texto La también se le puede poner color, o a lo mejor perdón. trabajar con algún Acá mix de técnicas. pregunta Guillermo, no, sí, Guillermo, ¿debemos imprimir las tipografías o las aplicamos en digital? No, la idea es que experimenten también, si pueden imprimir y trabajar, como decía Ana recién, en distintos tamaños, distintas texturas, colores, etcétera, Técnicas. Pueden hacer transfer de mejor, la ¿no? tipografía. Entonces, Pueden sacar fotocopia y hacer transfer o pegarla o ver cómo, de qué manera, pueden calarla también. Pueden hacer volar su imaginación en cuanto a cómo aplican la tipografía y cómo la trabajan junto con la imagen, pero no utilicen tipografías que no sean las permitidas, porque eso es parte de la consigna y ustedes tienen que cumplir la consigna. bueno, y esto, como la otra vez, van a tener tiempo hasta las 22 horas para subirlo, ¿no? Entonces, acá en la guía dice, tienen que volver a ver el apunte donde los va a orientar en relación a las organizaciones en el campo. Y fíjense que al costado también dice experimentar diferentes tamaños, texturas, colores que ayuden a enfatizar el concepto. Y luego dice ver video, relación, imagen, texto. No, no era ver video, es que yo tengo el PowerPoint para mostrárselos ahora, digamos, en relación a imagen, texto. A ver, pregunto, tengo ese teórico para darlo ahora, no sé cómo están, si quieren verlo ahora o vamos a la práctica. No sé qué dicen los docentes. Yo creo que lo tendríamos que ver un poco para que les dé más elementos Ideas. para trabajar la tipografía y la relación imagen-texto, ¿sí? Sí, yo Mira, creo que ahora. Jorge quiere decir algo. ¿No? Jorge quiere decir algo. Yo lo que quería era aclarar nomás que cada esquicio tiene una función diferente. Que ahora, cuando empiecen a trabajar este esquicio, lean las consignas y no se mezclen con el esquicio anterior. Por ejemplo, el tema de las proporciones, el 80% de la máscara y eso ya no está en este esquicio. O sea, guíense por lo que pide este esquicio porque es un trabajo de esta mañana, diríamos. Que no se confundan con eso. Sí. Y para mí es bueno que se hable ya de la imagen-texto. Bien. Entonces voy a tratar de hacerlo rápido, ¿sí? Saquemos esto. También debe ser con diferentes técnicas. Si Ángela Elías pregunta eso, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos acá. La idea, Bela, la idea es si lo que produjeron en el primer esquicio les sirve para volver a plantear una nueva composición, que lo utilicen. Eso también está habilitado en la guía. ¿Sí? Quizás no usar tal cual está en el primer esquicio, pero sí tomar cosas que hicieron ahí para hacer esta propuesta en donde se incluye el texto. Total, ya le sacaron fotos o los escanearon o lo que sea, entonces ya está registrado el trabajo ese. Ahora lo pueden agarrar, desarmarlo, cortarlo y volver a componer, ¿sí? Eso no hay problema. Totalmente. Siempre y cuando lo tengan el registro tomado. Bueno, vamos con la relación imagen-texto lo más rápido posible, que ya estamos cansados todos, y que les va a dar más elementos para el trabajo de ahora. Bueno. Ay, no puedo poner, ahí está. ¿Se ve? Sí. Joaquín Recabarren, acá con
con este PowerPoint que estamos por mostrar, ahí se va a responder tu pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Dice, ¿a imagen se refiere un dibujo de la máscara o relacionada a la palabra? A imagen texto, supongo, que quiere decir. Imagen, sí, la imagen tiene que ver con la máscara y cómo lo ubico en el campo, con la organización de los elementos en el campo, sí, pero la imagen en este caso es la máscara. Bueno, vamos. Entonces, ¿cómo selecciono esta fuente tipográfica para relacionarla con la imagen que tengo, sí? Y dos es, bueno, a ver cómo hago esa relación. Entonces, ¿cómo seleccionamos la fuente tipográfica? Fíjense, este texto es muy explicativo, digamos. La tipografía, al igual que el tono de voz con que se habla. Anita, cerrá tu micrófono, por favor. Sí, pero yo no, acá no hay ningún ruido. Bueno, la tipografía, al igual que el tono de voz con que se habla, posee un significado oculto en su forma de expresarse, ¿sí? Poniendo como ejemplo el tono de la voz cuando uno habla, uno no lo hace con el mismo tono todo el tiempo. A veces uno se transforma medio en monótono, sí, pero a veces que uno levanta la voz cuando está enojado, además hay inflexiones en la voz que denotan cierto ánimo, cierto entusiasmo, alegría, tristeza, fastidio, interés. Esto mismo se ve reflejado o se tiene que ver reflejado al momento de representar el habla de forma gráfica, ¿sí? Y esto se logra mediante el uso de la tipografía trabajada para generar ciertos efectos, ¿no? ¿Se entiende? Cuando nosotros hablamos de una manera u otra para retar a alguien o para expresar emoción y demás, la voz tiene distintos tamaños, distintos timbres y demás. La tipografía, que tiene que expresar un concepto, también, ¿sí? Se tiene que estar acorde a ese concepto. Eso es lo que queremos. Esta persona, Jessica Aronov, trabaja el tema de la psicología tipográfica. Fíjense, es todo un campo, ¿no? ¿Cómo hacemos que la tipografía me esté expresando también esos conceptos? Bueno, ¿qué tenemos? Hay distintas familias tipográficas y dentro de esas familias hay variables tipográficas. Entonces, vamos a trabajar con las familias que están dentro de la categoría de serif y de la sans serif. Ahí tenemos, ahora vamos a ver qué significa cada una de estas cuestiones. Tenemos esas distintas familias, dentro de la serif hay un montón, ¿no? Estamos poniendo 3 nada más. Pero hay muchísimas más, ¿sí? Estas son las más usadas, romanas antiguas, romanas modernas, egipcias o las sans serif geométricas, grotescas, humanísticas. Dentro de esas hay distintas otras propuestas, ¿sí? Esto viene tachado porque no vamos a trabajar con estas ahora, con estas tipografías que son más decorativas o más manuales, gestuales, con esas no vamos a trabajar ahora. ¿Sí? Quería remarcar eso. Entonces vamos rápidamente, esto lo van a profundizar en la materia tipografía, ¿sí? Pero las serif son las que tienen, fíjense, acá está marcada la terminación, ¿sí? Tienen una terminación con un pie, digamos, ¿sí? Que le está dando esa terminación al signo, ¿sí? Como que se apoya en ese pie, ese es el serif, ¿sí? Y estas me dan una sensación de tradicional, seria, respetable, institucional, corporativa. Vayan pensando ya en sus conceptos, ¿sí? ¿Qué es lo que está transmitiendo ese concepto? Si tiene que ver con algo tradicional, con algo serio, respetable, me voy a orientar más hacia una tipografía serif, ¿sí? Entonces, bueno, acá abajo me está hablando de las distintas familias tipográficas, Book antigua, y hay muchísimas más, como les decía hoy. Courier, Garamond, etc.
Y la serif, bueno, acá hay otros ejemplos justamente de las romanas antiguas, que dentro de las romanas antiguas hay toda esta cantidad de distintos tipos de romanas antiguas, igual romanas modernas, todas estas cantidades, Bodón y Didot, etcétera, dentro de las egipcias también. Lo que cambia es el tipo de serif, de terminación. Acá está marcando estos círculos las diferencias de terminaciones entre una y otra, ¿sí? Que son muchas, y también del espesor del signo, etcétera. Vamos a ir rápido. Las sans serif o de palo seco, se les dice también, son las que no tienen esa terminación. Tiene que ver, no sé si ustedes hicieron, no sé si está Damián, no sé si hicieron trabajos de caligrafía con los distintos materiales este año. No sé si hicieron trabajo de caligrafía. ¿Alguno me puede responder? Los estudiantes también. ¿Cómo están? ¿Se me escucha? Sí te escucho. Sí, ellos ya tienen visto y ya tienen apuntes en tipografía respecto a la selección de las familias tipográficas, esta clasificación. Bueno, así que esto sería como un resultado porque ellos ya lo vieron en profundidad. Bien, mejor. Entonces, fíjense, acá voy a marcar esto. La sans serif, apropiada para carteles, títulos, me indica, ¿qué me está indicando una tipografía sans serif? Modernidad, seguridad, alegría, neutralidad, minimalismo, ¿sí? Y algunas otras cuestiones que ustedes pueden también reflejar, digamos, en sus conceptos, o sea, que quieran reforzar en sus conceptos, ¿sí? Estas son más geométricas, grotescas, humanísticas, tenemos un montón de distintas familias tipográficas, ven, la Arial es la más conocida, digamos, Verdana también, Tahoma, todas estas son muy conocidas, muy usadas, ¿sí? Y hay muchísimas más. Ustedes van a trabajar con las familias tipográficas que les dimos, ¿no? Que están trabajando en tipografía y en taller. Acá de nuevo, fíjense dentro de las mismas sans serif, las diferencias que hay entre una y otra, ¿sí? Ahí están marcando estos círculos, están marcando dónde se plantean las diferencias entre una familia y otra. Dentro de la sans serif, ¿sí? Seguimos. Estas, bueno, como les dije, con estas no vamos a trabajar, así que continuamos. Y otra de estas frases de esta investigadora, Jessica Aronov, dice, nuestro mundo está conformado con formas creadas por las percepciones que tenemos de las cosas. El humano tiende a simplificar las cosas que ve, a asemejarlas a algo que ya tiene grabado en su memoria, a geometrizarlas para entenderlas fácilmente, ¿sí? Esto es una simplificación de cómo uno ve y quiere transmitir determinado concepto, ¿sí? Y cómo lo podemos simplificar. A ver. Bueno, fíjense. Profe, ¿Sí? una pregunta. En el paquete de tipografías que nos dieron en la materia de tipografía... Ay, no te escucho, no sé quién está hablando, no te escucho para nada. Un poquito más fuerte, por favor. En la materia de tipografía, en el paquete de tipografías que nos dieron, hay una o dos, creo que son estilo cursiva. ¿Esas están permitidas o no? No, es que estilo cursiva, ahora vamos a ver, dentro de una familia tipográfica tenés variaciones, ¿sí? Y vas a tener de cada una de esas tipografías, vas a tener cursivas también, ¿sí? Porque esa es una variación de una familia tipográfica. Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo es tu nombre? Karen.
Karen, bueno, ahora lo vamos a ver, esperamos un segundito y seguimos. Fíjense la personalidad de las tipografías, ¿sí? Esto tiene que ver con la frase que leímos anteriormente. Uno relaciona, ¿no? Fíjense, si te aparece una A de esta manera, la relacionas con algo más bien redondito. Si hablamos de la cuestión física de una persona, tiene que ver con este chico que está al lado de esta A, ¿sí? Que tiene que ver con algo más abultado, más también suave, cariñoso, alegre. Bueno, cada una de estas tipografías me remite, ¿sí?, a un tipo de personalidad o a un concepto que quiero transmitir, ¿sí? Fíjense cómo cada una de estas familias tipográficas tiene que ver con esta persona que está al lado, ¿sí? Que está al lado se refiere totalmente, fíjense. Dejo ahí un segundito la imagen para que lo puedan ver. Bueno, entonces, ¿cómo yo con el concepto y con la tipografía puedo reforzar ese concepto, ¿sí? Puedo hablar de cariñoso, puedo hablar de fuerte y también anguloso. Fíjense como que estoy demostrando la personalidad de este personaje. Igual acá la señora. Bueno, estas imágenes hablan por sí solas en realidad. Y acá está lo que preguntaba Karen, las variables tipográficas. Fíjense, de una familia, por ejemplo, Roboto, todas las variables que tenemos, ¿sí? Fina itálica, y acá están estas que decía Karen, liviana itálica, regular itálica, mediana itálica, bold itálica, ¿sí? Todas esas, con una sola familia tipográfica podemos realizar muchas propuestas, digamos, ¿sí? Porque cada familia tiene muchas variantes. ¿Ven? Acá podríamos decir que son un montón de distintas tipografías, todas sans serif, pero en realidad es una familia que tiene muchísimas variables. Te responde esto Karen, ¿no? Creo que, bueno, ese es un ejemplo nomás. Entonces, tengan en cuenta que si ustedes eligen una familia tipográfica porque les parece que es con la que mejor pueden transmitir ese concepto, pueden usar las distintas variables, ¿sí? Cualquiera de estas variables para trabajar. Bueno, ¿qué otra manera, otros aspectos se deben definir con respecto a la tipografía? No solo la elección de la familia tipográfica, que es fundamental, sino también lo que tiene que ver con el paisaje tipográfico, que son las distintas operaciones formales. El interletrado, todo esto lo vieron también, Damián. No hace falta explicar cada una de estas cuestiones. Tamaño de fuente. Interletrado es la dimensión que hay, el espacio que hay entre un signo y otro en una palabra. Sí, eso creo que ya lo vieron, Bela, ellos. Ya tienen ¿Sí? apuntes. Tamaños de fuente, corte. Perdón, Damián. Sí, esto también ya lo vimos y hay apuntes también a donde pueden respaldarse para repasar esto. Bien, entonces es un repaso, ¿sí? Calado, pisado, lleno o vacío, formas y contraformas. Todas esas decisiones pueden tomar a la hora de componer con la tipografía, ¿sí? A ver qué otra. Ahí está. Y luego, esto también preguntaban hace un ratito, decisiones cromáticas y de textura, o sea, a la tipografía le pueden poner distintos colores, distintas texturas, ¿sí? Eso lo pueden trabajar, igual que como trabajan la máscara o el fondo de la composición, ¿sí? El color y o la textura permiten resaltar o diluir las palabras, los signos,
pueden servir para jerarquizar los diferentes textos, títulos, destacados, caja de texto. Acá vamos a trabajar únicamente con la palabra. Ahora, todas estas decisiones, ustedes van a decidir en relación a cada una de estas cuestiones, siempre pensando en que tienen que transmitir un concepto, ¿sí? Reforzarlo. O sea que si yo tengo, a ver, decimos un concepto, Damián, Ana, Nilda, alguno, o algún alumno, cualquier concepto. Vayamos viendo acá con los ejemplos. Por ejemplo, creativo. Creativo. Ahí Se escucha mal. Vela, se te escucha mal. No nada, Vela. Como con eco se te escucha. No sé qué hay que hacer. ¿Se sigue escuchando mal? ¿Se cansa la computadora? Sí, se escucha como con vibración y en eco. Bueno, puedes ir hablando con Nilda o con el alumno, mostrando la programación, si no tengo que salir, cerrar y cosas para ¿se entienden? Dale, dale. Ejemplos. Estaba hablando de los ejemplos de cómo se utilizan esas tipografías para expresar un concepto. Por ejemplo, en este caso, que son afiches que se hizo, bueno, ahí me cambió, estas, que se utilizaron que se hicieron con músicas de rockeros argentinos, en otra época en el taller. Fíjense cómo la letra tiene un tamaño que me está hablando de volumen, tiene un cambio de colores que me está hablando de algo, como decían recién, creativo. Cómo puede hablarse también por el color de ese no que aparece en rojo, por ejemplo, me está hablando de una cierta agresividad o potencia de la palabra cuando aparece con ese color, con ese tamaño, con ese trazo grueso, diríamos. En el otro, donde se ve la ventanita, por ejemplo, vemos que la palabra no tiene serif, o sea, no nos lleva a hablar de la antigüedad de esa arquitectura, por ejemplo, pero sí nos está hablando de algo más, como más trabajado, se está queriendo hablar de otra cosa que va más hacia los sentimientos, con la luna y con los colores que está proponiendo, y cómo los colores que aparecen en la ventana también se traducen y juegan con la tipografía. O sea, en todo eso me está hablando de algo de diseño, de algo artístico. En el de abajo, donde dice Bang Bang, ya la palabra acompaña, como si se acuerdan ustedes cuando hicieron el esquicio de flechas, como con la organización en el campo ustedes ya estaban contando cosas. Con la manera en que se ponen en el campo los elementos uno ya cuenta cosas. Ahí la palabra Bang Bang está acompañando la dirección de lo que sería el disparo de esas armas, y cómo el color aliviana la agresividad, porque el color de ese verdecito clarito pastel está haciendo que ese bang no sea agresivo. Y está haciendo... Además incorpora un poco de movimiento ese color también, al relacionarse con el otro color oscuro. Claro, se destaca, es como, o sea, sabemos que cuando un arma se dispara hay fuego, y esa claridad que se despega del fondo también está hablando un poco de eso, como dice Vela. Ana, perdón. Cambio ¿me escuchan bien ahora o no? Sí, mejor. Bueno. Más o menos nomás se sigue escuchando las vibraciones. Tiene un poco de descarga, diría, eléctrica, pero sí. se escucha bien, se entiende. Bien. Bueno, en este caso... Una cosita digo una cosita y después. Fíjense cómo ahí la tipografía en la foto de arriba acompaña el movimiento del colectivo, pero no solamente está detrás del colectivo, sino que además la tipografía también tiene incorporado una especie de movimiento. Ahí hay utilización de transparencia, utilización de transfer, y en la operación morfológica utilizada es el movimiento, el fuera de registro. Fíjense todo eso, presten atención a cómo está armado, chicos.
presten atención a cómo está armado y cómo se relaciona con la imagen la tipografía, cuando nosotros hablamos de relación de la tipografía con la imagen. Sí, fíjense cómo todo esto que mencionaba Ana, son un montón de operaciones que se hicieron sobre esa tipografía para que acompañe el movimiento y la estructura de la imagen, ¿sí? Y Porque llegar a ese está resultado. siguiendo una estructura lineal que tiene esta diagonal, digamos, que me permite generar movimiento, ¿sí? ¿Se escucha bien o está mal? No, más No, o menos nomás. Bueno. Más o menos se escucha, porque se siente esa vibración, no sé. Y acá no también... sé si todos escuchan, o a lo mejor nosotros nomás escuchamos. Sí, pero se entiende. Se entiende bien. Bueno, acá en engranaje lo mismo. Pareciera como que está la palabra sobre la imagen así, puesta sin ningún trabajo, pero, y que le cayó pintura encima. No, está trabajada con textura, con la textura de la composición esta, ¿sí? Entonces, los signos pasan a ser parte de ese engranaje, justamente, ¿sí? Y otra cosa. Un pequeño trabajo sobre la tipografía, y la tipografía ya convive de otra manera con la imagen, ¿sí? Con la que está relacionada. No, yo iba a decir que fíjense cómo trabaja la técnica, cómo utiliza la técnica para hablar de esa palabra, que es un objeto, ¿no? Para hablar de esa palabra, incorporando la idea del óxido, que tiene mucho que ver con los engranajes, y cómo se cala la palabra en esa técnica lograda que expresa el óxido, digamos, y a la vez cómo se relaciona la imagen de los hombrecitos, o sea, cómo los engranajes están trabajados en una especie de macro, y relacionándose con esos hombrecitos que están como abajo, como si fuera en una mina, como si fuera en el interior de algo, nos da toda esa sensación de calor, de fuego, y la palabra acompaña todo lo que ahí está ocurriéndose. La imagen está trabajada de manera tal que se note o que se sienta ese calor, ese movimiento, esas personas que están hablando entre ellas. No sé si se capta eso, ¿no? Sí. Bueno, ahora otro tipo, ¿cómo se pueden relacionar la imagen y la tipografía en una composición? Ya lo estamos viendo, lo vimos en relación a color, lo vimos en relación a textura. Yo cambio rápido, Jorge, me parece que vos lo ves en delay, pero bueno. ¿Cómo se pueden relacionar la imagen y la tipografía en una composición? Volvemos al tema. Con todo lo que ya dijimos, ya estamos viendo eso. Entonces, vamos a trabajar con una relación exclusivamente formal, o sea, que tiene que ver con la forma, ¿sí? La posición y el lugar donde se va a poner la tipografía. Sí. Entonces, ¿cómo se relaciona? Por estructura de la imagen, por ubicación en el campo, por pesos o equilibrios visuales, ¿sí? A esto le suman lo otro que vimos anteriormente, que es con el tema de color y texturas, ¿sí? Entonces ahora vemos algunos ejemplos de la relación por la estructura de la imagen que ustedes ahora van a elegir. Nilda, me parece que es tu cosa que está haciendo. La estructura de la imagen tiene que ver con la organización en el campo que ustedes van a elegir también, ¿sí? En este caso. Bueno, vamos a ver unos ejemplos, si logro. Ahí está. Por ejemplo, en este caso, todo lo que vamos a ver van a ser propuestas también de una imagen y una palabra, o un nombre, como en este caso el nombre de la ciudad,
que están relacionados por la estructura de la imagen que está organizada alrededor de esta diagonal de la calle que debe ser la Quinta Avenida de Nueva York, ¿sí? Y ahí pongo la palabra, ¿no? Que está en este caso organizada por esa estructura muy fuerte de la imagen. Ahora vamos a ver varias imágenes que tienen una estructura muy, muy fuerte y que me permite organizar ahí el texto. En este caso también está, esta imagen está organizada con los pasacalles, ¿cómo se llaman estos? Las cebras, los pasacalles, digamos, ¿no? Está organizada con la estructura de las calles, ¿no? La senda peatonal. Senda peatonal y senda, bicisenda también, porque estamos hablando de bicicletas, ¿no? También, fíjense la textura, la textura de la tipografía, el color de la tipografía es la misma que las pasacalles, digamos, ¿no? La textura que tiene la calle y demás. En este caso también la tipografía acompaña a esa estructura de las máquinas, ¿no? Está reforzando algo con esa, se forma a la vez una S. Bueno, esta ya la vimos, voy a pasar. Esta tipografía también está reforzando esa diagonal, marcando la perpendicular, digamos, ¿no? Que también es otra posibilidad, ¿sí? Con los colores. Si alguno de los docentes puede leer los comentarios, por favor, porque no estoy pudiendo leer yo. Dice si podemos hacer los fondos y la tipografía a mano, pero podemos editarlo. Pueden trabajar a mano, pueden hacer trabajo a mano, digamos, experimentar con las tintas, con los colores, con las acuarelas, con todo. Luego pueden, no sé qué es ese sonido, che. Es alguien que tiene abierto el micrófono, no sé. Yo ya no sé porque no sé si es mi micrófono este de acá. Después pueden escanearlo, digitalizarlo, digamos, y trabajar agregándole con alguna otra técnica digital a ese trabajo que hicieron a mano. Sí pueden, sí pueden. Puede existir la posibilidad de solo colocar la palabra en las composiciones que ya teníamos, sin tener que hacer desde cero la composición. Sí. No, respondo a eso, chicos. Sí. Ustedes tienen que volver a trabajar la composición porque ahora tienen que elegir 3 organizaciones en el campo diferentes. Entonces, no pueden utilizar las mismas del lunes porque tienen que generar 3 composiciones con organizaciones en el campo diferentes. Repito, ¿sí? Entonces, hagan 3 composiciones nuevas y si pueden experimentar más técnicas mejor, ¿sí? Lo que les decía Nilda hoy es que pueden utilizar ese material como material, pero no la misma composición, ¿sí? ¿Está claro eso, Guillermo, creo que? Exactamente. Guillermo Nicolás. Guillermo Nicolás Olivar. Y después Milagro, sí, que dice, la quiero mucho, profe, pero no sé si me estará diciendo a mí, me parece que le dijo a Ana. A las dos, profe, por respondernos la duda. Bueno. Una consulta, profe. Sí. ¿Estas 3 composiciones las tenemos que realizar con un solo contexto o tiene que ser 3 diferentes? O sea, un contexto diferente para cada... 3 diferentes propuestas son, chicos, porque ustedes tienen 3 conceptos diferentes, están diciendo 3 cosas diferentes, entonces no puede ser la misma propuesta. Exactamente. ¿Se entiende? Si yo estoy diciendo cosas diferentes, son propuestas diferentes. O sea,
va a cambiar la ubicación de los elementos en el campo, la máscara, por ejemplo, no va a estar siempre en el medio, sino que en una puede ser, depende del concepto, en otra va a estar de otra manera, en otro ángulo de la pieza. La organización en alguno va a ser centralizada, en otro va a ser en trama, depende de lo que quiero, del concepto. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Aparte, acuérdense que ustedes en el equicio anterior trabajaron, bueno, se les pedía solamente que trabajaran técnicas. Ahora no solo tienen que trabajar técnicas, o sea, tienen que seguir trabajando con técnicas, pero tienen que hacer diagramación, o sea, tienen que ver las diferentes composiciones que se les dio, que hoy Bela les explicó. Está en la guía, incluso en la guía del lado izquierdo están las diferentes diagramaciones. Ustedes tienen que elegir 3 o trabajar todas, y después que hayan trabajado todas, elegir 3. Sí, pero tienen que aplicar ese trabajo de composición gráfica. Ahí también van a agregar la palabra, con la cual también van a hacer un trabajo de composición. Entonces, sí tienen que volver a experimentar. La idea es experimentar mucho. Ahí le respondí a Jorge. Tengo una pregunta para... Sí. Perdón, que pregunta, sí. ¿Hay que poner la máscara dentro de la composición o solo la palabra? Entonces, estamos hablando desde que comenzamos a hablar de este esquicio de hoy, que lo que nos importa es la relación de la imagen con el texto, es decir, acá tomamos imagen a la máscara, como imagen a la máscara, y el texto es el concepto, la palabra, ¿sí? La palabra que ustedes ya la vienen trabajando. Y cómo se relacionan la máscara y el concepto, o la máscara y la palabra, y cómo se organizan en el campo, ¿sí? Todo eso vamos a ver en el esquicio de hoy. La imagen máscara debe convivir con la palabra, sí. No sé si es lo que acabo de decir, ¿no? Sí, es lo que estamos, chicos, presten atención, porque de eso estamos hablando desde hoy. Sí. La relación de la imagen de la máscara con el texto. La máscara siempre fue y sigue siendo para este esquicio el elemento principal o de mayor jerarquía dentro de la pieza. Nada más que ahora, en vez de solo poner la máscara sola, como hicieron muchos, tienen que diagramar la página. Entonces, por lo tanto, pensarán algún contexto que acompañe la máscara y que acompañe la palabra, que también va a estar incorporada. ¿Se entiende, exacto, chicos? Bueno, muestro algunas imágenes más y creo que después ya nos vamos a trabajar. En este caso, por ejemplo, suplanta la imagen del saxo. ¿Perdón? Si puedo hacer una pregunta antes de que siga. Sí. Por ejemplo, al hacer la composición, el único texto que puede aparecer es la palabra, o por ejemplo, si utilizo una técnica de collage y recorto palabras, ¿eso es válido o solamente el concepto tiene que figurar? No sé si vieron en el PowerPoint de la clase pasada, creo, se podía usar algunas palabras como textura, o sea que en el tamaño, claro, a lo mejor es tan chico que no se llega ni siquiera a leer, son como puntitos, ¿sí? Lo que se tiene que leer es la palabra que es el concepto. El resto, por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo acá, fíjense que hay palabras acá donde estoy marcando con la flechita, pero no se lee, entonces termina siendo una raya, ¿sí? Entonces ahí estoy trabajando la textura como imagen. ¿Se entiende eso? No sé. Bela, ¿sí? Acá Esquivel Mancuso pregunta, profe, en esta nueva composición la máscara solo debe aparecer una vez, o según sea necesario para nuestro concepto, puede repetirse la máscara en diferentes tamaños, posiciones. Chicos, ustedes tienen que liberarse un poco, no pregunten tantas cosas, hagan. Ustedes ya tienen ustedes tienen ya la guía. En base a esa guía,
ahí tienen la consigna. Sin salirse de la consigna, hagan lo que a ustedes les parezca. Por supuesto que sí, que vos podés repetir la máscara. ¿Por qué? Porque esa es una operación formal, una operación morfológica, la repetición. Si te sirve y aporta a acompañar la palabra, por supuesto que podés repetir la máscara. Ahora, si vos haces una repetición de la máscara solo para rellenar el espacio y no tiene nada que ver, entonces nosotros cuando corrijamos te vamos a decir, hiciste una repetición sin sentido. Si vos haces, mira, por ejemplo en esta pieza, ¿ves? En esta pieza que se está viendo acá, hay una repetición de esa imagen que está como el elemento más jerárquico dentro de la pieza, está repetida porque hay como una transparencia que ayuda a que genera movimiento. O sea, esa repetición genera el movimiento necesario para hacerte entender que ese boxeador está entrenando. Entonces, sí pueden repetir en el caso de que eso sirva para apoyar la palabra o el concepto que ustedes están expresando y agregando ahí dentro de la pieza. ¿Se entiende, Víctor? Ahí dijo algo en el chat. Bueno. Sí. Acá hay otra pregunta, dice, profe, en esta nueva composición, la máscara solo debe aparecer una vez. Esa es la que acabo de contestar, Bela. Es lo mismo, perfecto, muchas gracias, profe. Bien, yo pasé algunas imágenes porque todas tienen que ver con esta relación de la imagen con el texto, a través de la estructura de la imagen, ¿no? Esto es parecido a lo que veíamos al comienzo de Bang Bang, cuando la palabra me refuerza una direccionalidad, que es por donde sale la bala en este caso, ¿no? Acá también está reforzando, dice polen, y está marcando Bela, de ¿podés volver dónde. al anterior? ¿Cómo? Perdón. ¿Podés volver al anterior un ratito? Fíjense ahí cuando hablamos de mezcla de técnicas, chicos. Ahí tenemos fotografía, tenemos síntesis gráfica, porque la imagen esa que está marcando Bela es una síntesis gráfica. Hay fotografía también de los engranajes, que está como encimada esa imagen de la pistola. Después hay un chorreado atrás que debe ser un soplado, una técnica de soplado o algo así, que hace el fondo y también permite que el blanco se meta, la parte blanca del fondo, que se meta y que trabaje junto con esa imagen, y eso también es importante, tomar ese tipo de decisiones, de decir, bueno, esto lo voy a dejar en blanco vacío para que ese chorreado tenga una cierta relevancia o importancia y se vea bien o lo que sea. La tipografía acompaña esa linealidad que tiene la pistola o no sé cómo se llama, el cañón, digamos, no sé cómo se llama del arma. Pistola. Bueno, pero esa parte de la pistola Revólver. que es recta, bueno, entonces la palabra fuego acompaña eso. Incluso la tipografía podría haber sido una tipografía que acompaña aún más esa linealidad, esa horizontalidad que está proponiendo la pistola, ¿no es cierto? Fíjense, pero fíjense cuando ahí... Perdón, Ana. Fíjense cuando hablábamos al principio de que la tipografía con serif indicaba algo antiguo, algo, etcétera. Entonces esta persona tomó esa tipografía para hablar de esto antiguo, y no solo eso, sino la selección de la paleta cromática, ¿no? Que son colores tierra, colores sepia, ¿sí? Que me indican algo herrumbrado, algo, o sea, la elección de la paleta cromática tiene que ver con lo que está diciendo también la propuesta, ¿no? Bueno, sigo, sí. Quedan pocas. Porque además hay un hombrecito ahí atrás. ¿Cómo? No importa. Bueno,
Esta de polen también, fíjense cómo utiliza el recurso de con la O, señalar de dónde se saca el polen, justamente. ¿Sí? Y la propuesta es una organización centralizada o radial, también podríamos decir. Creo que hay comentarios ahí que no los vi. Sí, ahí dice el chico Benjamín Eduardo, dice, disculpe, pero nos están confundiendo mucho. Yo quiero que abra su micrófono y nos explique. ¿Sabes qué? Vamos a, termino de pasar esta sin decir nada y vamos a hablar. Eso. Bien. Dejo de compartir. Ahí está. A ver, Benjamín, veamos. Veamos cuál es la confusión y qué es lo que no se entiende. Quisiéramos entender nosotros, así podemos explicarlo. Es por el hecho de la sobreexplicación, dice. Bueno, ahora queremos saber, perdón Ana, un momentito, ¿sí? Porque está hablando justamente de la sobreexplicación. Queremos saber si se entendió el trabajo de hoy sobre todo, ¿sí? Vamos a eso y una vez que esté claro eso, nos vamos a poner a trabajar. El esquicio de hoy, entonces, ustedes tienen que hacer 3 propuestas, ¿sí? Lo que mostramos recién son ejemplos de cómo se relaciona la imagen con el texto, ¿sí? ¿Y qué es lo que se puede tener en cuenta? Hay que tener en cuenta, Damián dijo que ustedes tienen ya algunos apuntes de cómo es la relación imagen-texto, ¿sí? Ya vieron algo de eso, y de las distintas tipografías y demás, lo vieron en tipografía. Entonces, ustedes tienen que realizar 3 propuestas de organización de la imagen y el texto en un campo determinado, que es el mismo campo que usaron para el trabajo del lunes. ¿Sí? Tienen que hacer con el tamaño, la dimensión de un estado de WhatsApp, 3 propuestas diferentes, distintas organizaciones en el campo, y se tienen que relacionar la imagen con el texto. ¿Se entiende? Tengan en cuenta, por favor, de leer bien la consigna otra vez. Cualquier duda que vuelva a aparecer lo pueden preguntar en el Classroom, si tienen ahí habilitado para preguntar. No se olviden de lo que hablamos al comienzo hoy, ¿sí? De que la consigna es tan importante como el pedido de un cliente. Hay que responder a eso, ¿sí? Bueno, quisiera saber si quedan dudas. Es el momento de sacarse las dudas entre todos. Ya les dimos toda la información posible, creo que demasiada ya para que ustedes puedan realizar el trabajo de hoy. Lo importante también creo que es recordar que no se olviden del trabajo de técnicas que hicieron el lunes. Esto se suma al pedido de hoy, digamos. No es que me olvido de técnicas y resuelvo la parte de relación texto-imagen, sino la técnica que acompañe y ayude también a comunicar de la mejor manera ese concepto. Exacto. Bien. Este material, el PowerPoint, lo vamos a subir también
Sí, lo vamos a dejar para que sea de consulta de ellos por las dudas. Sí, sí, sí. Hay chicos que siguen entrando, no sé si es que... Bueno, voy a corto el video, vamos a subir el video porque en el video tienen la devolución del